Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En este tema estábamos enseñando en la sesión pasada y vamos a continuar hablando acerca de la fe. En Hebreos 11 podemos encontrar tres palabras o tres términos importantes. Podemos decir bendiciones espirituales que produce la fe verdadera. Porque en esta noche hablar de la fe verdadera me estoy refiriendo a hablar acerca de la fe que está basada en la palabra de Dios, la fe que está basada en el verdadero Dios que nos enseña la Biblia, en ese Dios que es un Dios todopoderoso, que es un Dios de amor, que es un Dios de ira, que Dios se enoja cuando fallamos, cuando pecamos. Es un Dios omnisciente que lo conoce todo, es un Dios imparcial, es un Dios santo, es un Dios veraz, es un Dios fiel. Ese Dios es el que la Biblia describe y es el que Dios dice que es, porque Él también se describe a sí mismo como el Dios que es. Entonces, cuando nosotros ponemos nuestros ojos, nuestra fe en el Dios que la Biblia describe, nosotros debemos estar seguros, debemos tener esa convicción de que Dios no nos va a defraudar, porque lo que Él dice en su palabra, lo que Él establece en su palabra, Él lo va a cumplir. Las promesas que están en la Biblia, Dios va a cumplir sus promesas. Entonces, a eso es lo que en esta noche nos dirigimos, a la enseñanza. Nosotros debemos de poner nuestra fe en el Dios que se revela en la Escritura a través de su palabra. Entonces, Hebreos 11:1 dice, es pues la fe la certeza. Esta palabra certeza, según el término griego hypostasis, es la sustancia, la esencia, es decir, da el significado de garantía, de plena seguridad, plena certeza y solidez. A eso se refiere certeza, a la plena seguridad, a la plena seguridad, a la plena certeza, a esa solidez que debemos de tener nosotros en Dios, en su palabra. Entonces, a eso se refiere fe, la certeza de lo que se espera. Es decir, encontramos acá otra palabra, otro término de esperanza, es decir, implícita. Una palabra implícita, esperanza, dice la certeza de lo que se espera, la esperanza que produce el oír la palabra de Dios. ¿Cómo va a crecer nuestra fe? ¿Cómo vamos a incrementar nuestra fe? Estudiando la palabra de Dios, aprendiendo cada día más de ella, conociendo a Dios tal como Él es y como lo describe la Biblia, las Escrituras. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Esperanza tiene que ver con seguridad, pero implica una paciencia. Es decir, la certeza de lo que se espera, la seguridad de que nosotros estamos esperando algo. Pero eso implica paciencia. Cuando usted ha orado a Dios acerca de cualquier circunstancia en su vida, cualquier problema que esté atravesando, y usted tiene la plena seguridad de que Dios va a responder, o quizás Dios te habló en la manera que Él lo suele hacer a través de la Escritura. Él usa la manera como habla a sus hijos y usted está seguro. Pero a veces la respuesta de Dios no viene de inmediato, no viene instantáneamente, sino que a veces Dios permite que pase el tiempo porque Él quiere probar nuestra fe y Él quiere que aprendamos a ser pacientes, que crezcamos, que nuestra paciencia sea perfeccionada. Por eso dice que fe es la certeza, la seguridad de lo que se espera, es decir, la esperanza, la convicción de lo que no se ve. Y convicción aquí habla de algo estable, de estabilidad en nuestra vida de fe. Entonces, estas
tres elementos que acabo de mencionar, certeza, esperanza, convicción, tienen que ver con la fe que nosotros tenemos en el Dios verdadero. La fe verdadera, la fe sana, la fe que está en la Biblia. Entonces Dios demanda de nosotros fe, pero esa fe tiene que ser una fe segura, tiene que ser una fe, tiene que tener usted la certeza de lo que nosotros esperamos, que aunque no en el momento no recibimos esa respuesta de parte de Dios, pero sí tenemos la certeza, la seguridad, la confianza, la convicción de que Dios lo hará. Entonces, según la Biblia que leemos, dice: el justo por la fe vivirá. Mire qué importante la fe. El justo por la fe vivirá. ¿Cómo usted y yo recibimos la salvación? A través de la fe. ¿Cómo recibimos una sanidad, un milagro? A través de la fe. ¿Cómo nosotros hemos sido bendecidos? No nos falta el alimento en nuestra casa a diario. Imagínense qué bendición que no nos falte el alimento en nuestra casa. Hermano, todos los días nos alimentamos, todos los días desayunamos, almorzamos y cenamos. Y no nos falta el alimento. Eso es Dios. Él es el Jehová Jireh, el Dios que provee. Entonces todo esto lo recibimos a través de la fe. Hay circunstancias en la vida que nosotros experimentamos que tiene que ver con esa fe verdadera, con esa fe sana, bíblica en la Biblia. Con eso tiene que ver, porque por ejemplo, imagínense, para orar para apagar la luz y el agua, no se requiere de mucha, podríamos decir, para los que hemos madurado y Dios nos ha pulido en esa área, a veces no se requiere mucha fe. Pero imagínense, una enfermedad crónica, un cáncer, una leucemia, todo ese tipo de enfermedades, ahí sí requieres ir a la presencia de Dios y postrarte y orar con esa seguridad de que Dios es el Dios que sana, el Dios de milagros, y que Dios puede hacer un milagro, una sanidad en nuestra vida. Ahí sí se requiere la fe que dice la Biblia, hermano. Esa fe, la fe dice, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y esa fe es en la que se movía los grandes hombres de Dios, los gigantes de la fe, como habla Hebreos capítulo 11, como Moisés, como los profetas, como las personas del Antiguo Testamento, los cristianos del Antiguo Testamento, como los apóstoles. Imagínense, Pablo, él decía que por fe andamos y no por vista. Hay cosas que le decía en la sesión pasada, que hay cosas que Dios nos habla a través de su palabra, o Dios nos ordena, o Dios nos dice que nos vayamos por este camino, o que obedezcamos su palabra, que aunque a veces no le entendemos, que aunque a veces que nosotros querramos razonar o encontrarle la lógica, no, hermano, no la encontramos. Lo que se requiere es fe. Lo que se requiere es obedecer. Lo que se requiere es confiar en la palabra de Dios, confiar en su palabra. Y muchas cosas hemos nosotros experimentado cuando nosotros obedecemos lo que la palabra de Dios dice, cuando le creemos a Él verdaderamente. Yo creo que usted que está viendo el programa en tantos años de su vida, y usted es una persona creyente en Dios, tiene muchas cosas que contar acerca de las maravillas de nuestro Dios. Tiene muchas cosas que contar, muchos testimonios que contar de lo que Dios ha hecho en su vida, porque Dios es un Dios, hermano, un Dios vivo, veraz, un Dios verdadero, y Él cumple su palabra.
En esta noche yo quiero que usted, si usted está pasando por momentos difíciles, circunstancias adversas, circunstancias que usted cree que no hay solución, manténgase creyéndole a Dios que de una u otra manera el Señor lo va a sacar de ahí. El Señor te va a levantar, el Señor te va a llevar de la mano y te va a ir sacando poco a poco. ¿De dónde Dios no nos ha sacado? ¿A cuánto Dios no lo ha sacado de la pobreza, de la miseria? Podríamos decir, ¿por qué? Yo digo de la pobreza porque muchos venían de un mundo sumergido en el alcoholismo, en la droga, subyugado, esclavizado en el vicio, y vivían una vida miserable. Y Dios los sacó de ahí. Y hoy Dios le ha dado vida, hoy Dios le ha dado una familia, un hogar, le ha dado casa, los ha bendecido. ¿Y quiénes eran antes? No eran nada, no valían nada. Pero le creyeron a Dios, creyeron que Dios podía hacer algo en su vida, y hoy son nueva criatura espiritualmente, y hoy son personas de bien, y eso es lo que hace Dios en la vida de las personas. Entonces, hermano, hay que tener esa convicción. Pablo decía, por fe andamos y no por vista. Cuando tenemos convicción es esa seguridad, ese convencimiento. Y lo opuesto de convicción tiene que ver con la duda, con la inseguridad. Entonces, tenemos nosotros que aferrarnos a Dios, creer en su palabra, creer en el Dios que dice que es y cómo se describe en la Escritura. Dios es un Dios poderoso. Y qué interesante es cuando usted comienza a estudiar la Escritura y comienza a aprender acerca de los atributos, las cualidades de nuestro Dios. Quiero irme a hablar acerca de un hombre llamado Abraham, que es muy interesante aprender de la vida de Abraham. Y vamos a irnos a Romanos 4:18. ¿Sabe? Cuando leemos la vida de Abraham, nos llena de fe. En Abraham podemos aprender mucho acerca de la fe, hermano. Porque es cierto que Abraham pasó él dificultades, fue probada su fe, vivió sus propios problemas, sus propias circunstancias adversas, difíciles en su vida, pero nosotros también vivimos las nuestras. Y el Dios que Abraham creyó y confió en él es el mismo Dios de nosotros también. Dios es ayer y hoy por los siglos de los siglos. Romanos 4:18 dice, hablamos de Abraham, él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se había dicho, así será tu descendencia. Abraham creyó en esperanza contra esperanza. Imagínense, hermano, ¿a qué se refiere esta frase? Dios le habla a Abraham que le va a dar un hijo, que le va a dar una descendencia. Y en Génesis capítulo 15 leemos de que Dios le dijo, Abraham, sal y ve las estrellas si las puedes contar. Así será tu descendencia, le dice, en multitudes. Dios le estaba dando una palabra, una promesa a Abraham. Y cuando Dios habla, Dios cumple lo que Él habla. Él nunca, hermano, se va a retractar o se va a echar para atrás de lo que Él promete. ¿Sabe? Y es ahí cuando Abraham se aferró a esa palabra que Dios le dio. Dice que él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Abraham tenía 75 años. Ya era una persona anciana, ya a esa edad no tenía la facultad ya de tener una familia, porque la mujer que tenía, Sara, era una mujer, a pesar de que era anciana, era estéril. Imagínense, verse anciana y estéril, a eso se refería. Dice que él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y en el versículo 19, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo,
que estaba ya como muerto. Es decir, dice acá la Biblia, escribe el apóstol Pablo, dice que Abraham no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo. Este término considerar prácticamente se refiere a que él comenzó a observar y comenzó a verse a sí mismo y dijo, realmente ya estoy viejo. Imagínese el diablo metiéndole en la cabeza, que no ande creyendo cuentos locos. Ya estás viejo, ¿qué vas a tener qué vas a tener un hijo? ¿Qué vas a tener hijos? Descendencia. Y mira, tu mujer ya está vieja y mucho menos todavía, peor, estéril. Pero dice la Biblia que él no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. ¿Sabe? Abraham, cuando Dios le dio esa palabra, tenía 75 años, transcurrieron los años y pasó 25 años para que se cumpliera la promesa que Dios le había dado. Así sucede también no casi igual con nosotros en nuestra vida. Quizás tu problema no es que no puedas tener una familia, no puedas tener hijos, tu problema puede ser otro. Es diferente la circunstancia, pero si eres una persona obediente y oras en la voluntad de Dios y buscas de Dios y te sometes al Señor, Dios te va a dar una salida a tu problema. Dios va a hablar a tu vida y Dios se va a revelar a tu vida y te va a decir, esto es lo que quiero de ti, o por qué estoy haciendo estas cosas. Dios nos lleva a este tipo de circunstancias. ¿Por qué? Porque nuestra fe tiene que ser probada como el oro fino. Y la fe implica, como leíamos, paciencia. Dice que la fe es la certeza de lo que se espera. Seguridad. Tener la seguridad que no importa el tiempo, pase lo que pase, no sé cuántos años, pero tiene que tener la seguridad de que Dios va a cumplir su palabra. Porque Él no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y Abraham dice que él se miró ya un viejo de 100 años. Pero él dice que no se debilitó en su fe. No se debilitó, hermano. Siguió creyendo en la palabra que Dios le había dado. ¿Y qué dice la Biblia? Que Dios lo llamó como su amigo, como el padre de la fe. También dice que lo que hemos creído en Cristo Jesús somos hijos de Abraham por la fe. Imagínense que Abraham, hermano, no se debilitó en la fe, aún viendo que ya era un anciano de 100 años, pero él siguió creyendo en la promesa de Dios. No es fácil ver que los años transcurrían y todavía no se cumplía la promesa de Dios. A veces eso pasa con nosotros. A veces pasa situaciones difíciles en la vida y a veces no miramos la respuesta de Dios. Y que Dios nos ha prometido que Él nos va a ayudar. Y a veces no miramos y a veces pasan 10, 15, 20 años y todavía seguimos esperando. Pero lo que Dios está haciendo es que está perfeccionando nuestra fe, perfeccionando nuestra paciencia, porque Dios quiere que aprendamos a ser pacientes y eso es lo que menos tenemos nosotros como hijos de Dios, como cristianos. Y la paciencia no la va a obtener, hermano, solo con que se lea un texto bíblico o porque ya llegó al culto y ya llegó a la iglesia. No, hermano, tiene que aprender a ser paciente a través de la prueba. Tiene que ser paciente cuando Dios te mete en el desierto. Tiene que aprender a ser paciente cuando Dios prueba tu fe. Es la única manera. Es la única manera. Dice entonces que Abraham no se debilitó en la fe. Tampoco dice dudó
por incredulidad de la promesa de Dios, no dudó, sino que se fortaleció en la fe, dando gloria a Dios. Dando gloria a Dios. Tampoco dudó. No dudó. Y esta palabra dudar, más que todo se refiere como a flaquear, titubear eventualmente. Y si nosotros nos remontamos a la historia de Abraham, de que en cierta ocasión titubeó en la palabra que Dios le había dado. Recuerden que Sara le dijo de que como ya habían transcurrido mínimo como unos 10 años, todavía no se había cumplido la palabra de Dios. Y entonces Sara le dijo, ¿y por qué no tenemos ese hijo con la esclava? Y Abraham en ese momento titubeó. Pero cuando se refiere a dudar, acá está hablando de un titubeo eventual. No es que todo el tiempo él iba a estar en ese estilo de vida, de dudar, no. Sino que dice que él tampoco dudó. Se refiere a de que no dudó como un estilo de vida, que iba a estar incrédulo, no. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. ¿Cómo se fortaleció Abraham? Dice que alababa a Dios. Alababa a Dios. Entonces, hermano, en Hebreos nosotros leemos que a través de la fe y la paciencia heredamos las promesas. Hebreos 6:12. A través de la fe y la paciencia. La paciencia es un ingrediente muy importante en la vida del cristiano. La fe va acompañado de la paciencia. A través de la fe y la paciencia heredamos la promesa. Hebreos 6:12. También la palabra de Dios dice que la fe probada, ¿qué dice? Produce paciencia. La fe probada produce paciencia. ¿Por qué cree usted que Dios nos tiene que pasar por diversas pruebas, por situaciones difíciles en la vida? A veces escasez, a veces pasamos hambre, tribulaciones, enfermedades. Se levanta el diablo con todo. El vecino se levanta tu familia, a veces se levanta el diablo con todo, enemigos, y bueno, y a veces Dios lo permite para tratar con nuestra fe, con nuestra vida, para fortalecer nuestra fe, nuestro carácter, moldear nuestro carácter y perfeccionar nuestra paciencia. Entonces la paciencia es necesaria para que la fe tenga su obra perfecta. La impaciencia nos lleva a cometer muchos errores. ¿Sí? ¿Cuántas veces, hermano, no hemos cometido errores, hermano? Hemos metido la pata por no ser paciente. Podemos tener fe, pero a veces nos falta paciencia. Y por ser impaciente, hemos metido la pata, hemos cometido errores. Y creo que en esa parte, ahí titubeó, podríamos decir, a Abraham. Pero quiero decirle que no fue un estilo de vida en él. Él tuvo ese error, pero miren lo que dice el apóstol Pablo. Dice que él tampoco dudó. Tampoco dudó, y se refiere a que no iba a estar, se titubeó cuando, ¿verdad?, vivió con la mujer con su esclava Agar, y tuvieron a Ismael. Pero ¿qué le dijo Dios? Sácalo.
Porque ese no va a heredar. El que va a heredar es el hijo que yo te voy a dar. ¿Y cuál es el problema? ¿Qué sucedió acá? Sara y Abraham querían ayudarle a Dios a cumplir su propósito. Y por eso a nosotros también nos pasa lo mismo, metemos la pata, porque a veces no esperamos en Dios y queremos ayudarle a Dios a hacer las cosas, cuando dice la Biblia que Dios es un Dios soberano, que tiene control de todas las cosas, que Dios es un Dios poderoso, que Él no está limitado a nada, que es un Dios omnisciente, que todo lo sabe, que todo lo conoce, que es un Dios fiel, que Él va a cumplir su palabra, que Él va a cumplir su promesa. Entonces a veces, por impaciente, nos lleva esto a cometer muchos errores, aunque nosotros tengamos fe. Qué interesante, recuerden en Mateo 8, 18, 27, en la historia de los discípulos de Jesús cuando iban en la barca y la barca se estaba hundiendo, y le gritaron a Jesús: Maestro, nos hundimos, nos estamos ahogando. ¿Qué le dijo Jesús? Hombres de poca fe. Jesús le reprochó: ¿dónde está vuestra fe? ¿Dónde está vuestra fe? No le preguntó: ¿dónde está vuestra santidad? No, ¿dónde está vuestra fe? El Señor demanda fe de nosotros en las circunstancias que atravesamos, en las circunstancias difíciles de nuestra vida. Recuerde aquel hombre que construyó su casa sobre la roca, Mateo 124, 27. Dice que el hombre que construyó su casa sobre la roca, dice que vinieron los vientos, las tempestades, las tormentas y pegaron contra aquella casa, pero no se cayó porque estaba bien fundamentada en la roca, que es Cristo Jesús. Nuestra fe tiene que estar enfocada en el Señor, en Cristo Jesús. Nuestra fe, nuestra verdadera fe, tiene que estar enfocada en lo que dice la palabra de Dios. No desviarnos, no desenfocarnos en lo que dicen los hombres. No, tenemos que seguir viendo al invisible, como dice Moisés, como dice la Escritura, que él se mantuvo firme, como viendo al invisible. Entonces Jesús dijo que Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Si Dios, imagínense, le da de comer a las aves y viste a las flores del campo, ¿no hará mucho más con nosotros? O con ustedes, le dijo Jesús, hombres de poca fe. David dijo en cierta ocasión: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. ¿Qué es lo que Dios demandaba, o Jesús demandaba, cuando los discípulos se hundían en la barca? Es lo que demandaba, era fe, hermano. ¿Qué es lo que Dios demanda de nosotros cuando estamos en momentos difíciles de nuestra vida? Fe. ¿Qué demandaba el Señor cuando el pueblo de Israel cruzaba el desierto? Lo que quería el Señor, lo que quería nuestro Dios, era fe. ¿Qué es lo que Dios demanda en tu situación que estás pasando? Dios demanda fe. Y mire, hermano, y dice que no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo. Estamos hablando de Abraham, Hebreos 4:19, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe. Se fortaleció en fe. ¿Y de qué manera se fortaleció? Porque este término fortalecer implica fuerza interna. Se fortaleció internamente en Dios. Eso es lo que, a eso se refiere en el griego. Una fortaleza internamente basada en Dios. Dice que él se fortaleció en fe dando gloria a Dios. ¿Y a qué se refiere dando gloria a Dios? Alabando a Dios.
Y eso es importante, hermano. Cuando usted está pasando momentos difíciles en su vida, póngase a alabar a Dios. Adore a Dios. Encienda ahí su equipo de sonido, su computadora, su teléfono. Ponga cantos cristianos, cantos de adoración, y comience a alabar a Dios, aún en medio de los momentos difíciles de su vida, en las circunstancias que usted esté pasando. Ríndase a los pies del Señor y comience a adorar a Dios, porque ahí va a fortalecerse, se va a fortalecer como Abraham, que pasaba el tiempo, pero él cada vez que alababa a Dios se fortalecía en fe. Cada vez que alababa a Dios se fortalecía en fe. Lo mismo que usted debe hacer. Adore a Dios en los momentos difíciles de su vida. No sé qué circunstancia está viviendo usted, no sé qué problema está pasando, pero usted adore a Dios ahí en su cuarto, en su casa, en la iglesia, donde vaya. Alabe, adore a Dios. Como el canto del hermano Dani Berríos, alaba a Dios. En todo momento, alaba a Dios. Es interesante, el mismo principio que Pablo y Silas cuando estaban en la cárcel y estaban con el cepo ahí encadenado, imagínense. Y estaban todos los soldados al lado de ellos, como 6, imagínense, protegiéndolo, cuidándolo, más de 6. Eran grupos de 6 los que lo tenían rodeado a Pablo y a Silas. Ellos y estaban encadenados. No se pusieron a llorar y ni como le digo, a criticar, ni a murmurar, ni a quejarse. ¿Qué hicieron ellos? Comenzaron a adorar, a alabar a Dios. ¿Y qué sucedió? Hermanos, se sacudieron esas cárceles y hubo un terremoto, y todos los presos que estaban encadenados se soltaron y huyeron. Y el carcelero, preocupado porque sabía que un preso que se le fuera, según la ley de los romanos, tenía que pagarlo con su vida. Estaba sentenciado a muerte. Pero al ver a Pablo y a Silas, hermanos, que adoraban a Dios, y ver que ellos ni se movieron y estaban firmes, creyéndole a Dios, eso fue lo que más impresionó al carcelero. Y se fue directamente a Pablo y le dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Pablo le dijo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Miren, ¿qué le dijo? Creer en el Señor. La fe verdadera, la fe sana, la fe que salva, la fe, hermano, genuina, la fe que transforma la vida de las personas, la fe basada en la palabra de Dios. Cree en el Señor Jesucristo, le dijo Pablo. Y Pablo y Silas, como le digo, estaban adorando y cantando al Señor. Como Abraham dice que él se fortalecía, Pablo y Silas también se fortalecían en el Señor. ¿De qué manera? Dando gloria a Dios. La alabanza tiene poder, amigo y hermano. La alabanza, la adoración tiene poder. Cuando usted está triste, cuando usted está atribulado, cuando usted está pasando problemas difíciles en su vida, adore a Dios, alabe a Dios. Ahí en su cuarto ponga alabanzas que exalten el nombre de Dios, adore a Dios. Y eso te va a fortalecer en fe y te va a ayudar. Así como Abraham se fortaleció 25 años hasta que vino el cumplimiento de la promesa de Dios, que le iba a dar un hijo. Y recuerden que no era cualquier hijo, porque a través de Isaac, el hijo que le dio, todas las naciones de la tierra iban a ser bendecidas, porque a través de él iba a venir el Mesías, el Salvador, Jesucristo. Qué interesante. Entonces dice en el 21, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Él estaba convencido. No importa que dice Abraham, no importa que yo esté viejo, ya 100 años.
No importa que mi esposa, mi mujer esté vieja y estéril. No importa. Pero yo sigo creyendo, decía Abraham, convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. ¿Usted sigue creyendo de que Dios va a cumplir su palabra en su vida? ¿Usted sigue creyendo de que Dios es un Dios fiel a sus promesas? En esta noche yo le digo, manténgase en fe. Dios nos demanda fe. En medio de las situaciones difíciles de nuestra vida, váyase a la palabra de Dios. Vea cómo Abraham se fortalecía en fe, alabando a Dios. Vea cómo Pablo y Silas, los hombres de Dios, los mártires, los que fueron lanzados al circo romano, al coliseo romano, alababan y adoraban a Dios, hermano, en medio de esas circunstancias adversas que le lanzaban las fieras y los devoraban, y dicen que ellos adoraban a Dios. Pero también sabemos de que Dios salvó a muchos hombres de Dios, porque eso estaba en la soberanía de Dios. Imagínense, cuando Daniel fue lanzado al foso de los leones, o cuando lo metieron en el horno de fuego, cómo Dios nos libró de todo eso. Pero eso estaba dentro del plan y la soberanía de Dios. Entonces, ¿qué es lo que Dios demanda en cada situación difícil, adversa? Fe en nuestra vida. Vamos a Hebreos capítulo 3. Vamos a leer otro de los pasajes bíblicos. Hebreos 3:12. Miren lo que dice Hebreos 3:12. Hebreos 3:12. Mirad, hermanos, ¿a quién le escribe este hombre, este escritor, este autor del libro de Hebreos? Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. O sea, el escritor se está refiriendo a nosotros, a los cristianos. Se refería en aquel tiempo, ¿verdad?, al pueblo de Dios, pero también para nosotros. Dice, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo, porque mucha gente hoy en día no tienen un fundamento sólido en la palabra de Dios. ¿Y qué pasa? La incredulidad los aparta de Dios y hasta se vuelven apóstatas en contra de la palabra y en contra de Cristo. ¿Cuánta gente le servían a Dios, pero por no tener un fundamento verdadero en la palabra de Dios, por no conocer a Dios tal como Él es, se apartaron de Dios y hoy son incrédulos? Dice que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad. Se volvieron apóstatas mucha gente hoy en día. Entonces, hermano, es interesante lo que aprendemos en la palabra de Dios. Por eso, manténgase en fe, manténgase creyéndole a Dios, no importa las circunstancias, siga creyendo a Dios. Recuerda que Jesús le reclamó y le reprochó a los discípulos cuando estaban en la barca que se estaban hundiendo. Hombres de poca fe, le dijo. Dios demanda fe de nosotros. ¿Qué pasó con Jesús? Aún en su propio lugar donde Él nació, en Nazaret, donde se crió. Dice que Él no pudo hacer muchos milagros. ¿Por qué? Por la incredulidad de la gente. Y aún su propia familia no creyó en Él. No creían en Él. No creían en Él. Hebreos 3:15, leemos por ahí. Es interesante lo que podemos encontrar en este pasaje bíblico, porque en Hebreos 3:15 nosotros podemos aprender mucho de lo que vivió
el pueblo de Israel. En Hebreos 3:15, Israel en su travesía por el desierto pasó muchos momentos duros y difíciles. Esta historia del pueblo de Israel a través del desierto es más que todo como una metáfora, una comparación de la vida cristiana, de la vida que usted está viviendo en estos tiempos, de la vida que cada uno de nosotros experimentamos. Dios, cuando nos pone de ejemplo a Israel, nos compara con nosotros. Es una comparación de nuestra vida diaria, cotidiana. Dios le había prometido al pueblo de Israel que lo iba a introducir en una tierra de mucha abundancia, una tierra que fluía leche y miel. Pero ¿qué sucedía? Que para llegar a la tierra prometida, el pueblo de Israel tenía que atravesar el desierto. Tenía que pasar por el desierto. Y en esa travesía, en esa trayectoria, el pueblo de Israel vivió muchas circunstancias difíciles. Y era necesario que tenía que pasar por ahí. Igual nos pasa a nosotros. Antes de que Dios nos lleve a su presencia, o antes de que Él venga a traernos, nosotros vamos a vivir momentos difíciles en nuestra vida, en esta tierra. En la vida del cristiano no es fácil. Es una vida, como decía el apóstol Pablo, andamos por fe y no por vista. Es una vida de fe. El justo vivirá por fe. El Hijo de Dios vivirá por fe. Mientras estemos aquí en la tierra, la fe es necesaria. Y nuestra fe tiene que estar basada en la palabra de Dios. No en nuestros pensamientos ni en nuestros dichos positivos. No. Porque hoy en día mucha gente quiere obligar a Dios a hacer lo que ellos desean o anhelan. Y no es así. Recuerde que Dios es un Dios soberano. Muchos dicen: yo tengo fe, pero una fe que quieren obligar a Dios a que Dios le cumpla sus caprichos, y no es así. Esa no es fe. La verdadera fe tiene que estar basada en la verdadera palabra de Dios, en los dichos de Dios. Entonces el pueblo de Israel pasa por el desierto, viene por el desierto, pero detrás vienen los egipcios persiguiéndolo, hermanos, porque los egipcios querían volver a esclavizarlos, se los querían llevar nuevamente para tenerlos cautivos. Y Moisés, asustado, le dice al Señor, que en otras palabras, ¿qué debía hacer? Y el Señor le dice, en otras palabras, ¿qué estás esperando? No me hables a mí. Extiende la vara. En otras palabras, extiende la vara. Esa fue la instrucción que Dios le dio a Moisés. ¿Y qué sucedió, hermano? Dios le dio a Moisés la victoria. Dice que Moisés extendió la vara. Moisés le creyó a Dios porque Dios le había dado la orden, la instrucción: extiende la vara. Y Moisés le creyó a Dios. Póngase a pensar usted. Si se pone a razonar y a buscar la lógica que con extender la vara se iba a partir el mar rojo en dos, no lo haría, hermano. Pero Moisés obedeció la instrucción que Dios le dio. Él obedeció a Dios y él extendió la vara y el mar se partió en dos y el pueblo de Israel pasó en seco. Hizo un camino en medio del mar y el pueblo de Israel pasó. ¿Qué sucedió con los egipcios? Quedaron ahogados ahí, hermano. Y aún en medio, imagínense, en medio de esa maravilla, en medio de todas esas hazañas, en medio de todos esos milagros que Dios hizo con el pueblo de Israel, el pueblo de Israel titubeó, se rebelaron en contra de Dios, que en cierta ocasión dijeron: ¿será que Dios nos pueda poner mesa en el desierto? Imagínense.
¿Será que Dios no pueda poner mesa en el desierto? ¿Será que Dios pueda darnos de comer a todo este pueblo? Porque eran más de 2 millones de personas las que iban en el desierto. Y viendo los milagros, viendo las maravillas. Y eso sucede. A veces en la vida de nosotros, viendo los milagros y las maravillas y viendo de dónde Dios nos ha sacado, y a veces queremos, a veces titubeamos. Y yo no digo que no podemos dudar, yo no digo que no podemos flaquear, pero que esa duda no se convierta en nuestro estilo de vida, sino que volvamos a Dios y nos acordemos de dónde Dios nos ha sacado. ¿Sabe? David decía: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Y es ahí, hermano, en donde está la fe que se fortalezca. Es ahí donde está la fortaleza de nuestra fe, fortalecernos en el Señor. Así que en esta noche yo le digo, usted está pasando momentos difíciles en el Señor, adore a Dios, alabe a Dios. Abraham dice que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. David decía: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Ahí estaba la clave de recibir fuerza y fortaleza. Porque cuando adoramos a Dios, cuando alabamos a Dios, hermano, nos estamos rindiendo y estamos reconociendo que Dios es el soberano, de que Dios es el único que merece toda la honra y toda la gloria, de que Dios es el Dios omnipotente, el todopoderoso. Nos estamos rindiendo a Él, estamos reconociendo, estamos dando crédito que es el único Dios verdadero, el dueño de todo el universo, el dueño de nuestras vidas, el dueño de nuestro ser, que Él tiene el control de nosotros y de las circunstancias que nos agobian. Y Abraham, al verse como muerto, dice que él no le puso importancia, sino que lo que hizo fue alabar a Dios. Y su fe fue fortalecida. Pablo y Silas estaban encarcelados. ¿Y qué hicieron? Adoraron a Dios, glorificaron a Dios. ¿Y qué fue lo que sucedió, hermano? Se sacudió esa cárcel y hubo un terremoto, hermano. ¿Qué es lo que dice David? Dice que él: bendeciré a Jehová en todo tiempo. Alabe a Jehová en todo tiempo. Decía David: su alabanza estará de continuo en mi boca. Entonces, alabe a Dios, adore a Dios. En medio de la circunstancia, en medio de los problemas, en medio de la escasez, en medio de la enfermedad, en medio, hermano, de cualquier situación adversa, alabe a Dios para que su fe sea fortalecida.